Es un privilegio poder predicar la palabra del Señor en esta iglesia Restauración Maná de Vida. Para mí es un privilegio, es un honor, es un placer poder estar en esta iglesia y poder compartir la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Pueblo en victoria. Amén, amén, amén. Bueno, prepárate, pueblo de Dios, para escuchar palabra de Dios. A los que tienen hambre y sed de Dios, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que tienen hambre de escuchar palabra de Dios. Hoy tengo un mensaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Un buen soldado de Jesucristo. Pablo anima a Timoteo y le dice: Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo. Y como siervos y siervas del Señor que somos, tenemos un capitán que nos ha reclutado. Tenemos un capitán que ha dicho: trabajar en mi viña. Y como buen soldado de Jesucristo, tenemos que aprender, amado hermano, que en las luchas y en las pruebas y en cada situación difícil, Él es el que nos va pastoreando, el que nos va enseñando y el que nos va fortaleciendo. Vamos a orar, pueblo de Dios. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que se está conectando en las redes sociales. Dios me lo bendiga. Aquí estamos en la iglesia, con la iglesia Restauración Maná de Vida, predicando un evangelio de poder. Y agradezco a Dios por este privilegio que se me permite de poder predicar la palabra del reino en esta iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Amén. Aquí estamos listos para predicar. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, orando que tú hables a nuestros corazones, papá. Que toques las vidas que van a escuchar este mensaje, que puedan ser redargüidos, quebrantados, tocados por el poder de tu palabra, Señor. Y atamos todo hombre de fuerte en el nombre de Jesús, papá. Toda atadura, todo lo que el diablo trame para querer distraer en este servicio, en esta palabra, en el nombre de Jesús cae. Todo poder del enemigo es derribado por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor de Jesucristo. Y declaro que las vidas van a ser edificadas y que las almas van a venir a los pies de Cristo por este mensaje, papá, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Amén. Bueno, tome asiento, iglesia. Hoy tengo un mensaje que Dios puso en mi corazón y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Un buen soldado de Jesucristo. Ese es el tema que tengo hoy para ustedes. Y le puse por tema: un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo no se enreda con los negocios de la vida. Un buen soldado de Jesucristo sabe con quién está peleando. Un buen soldado de Jesucristo sabe quién es su capitán y sabe también quién es su enemigo. Un buen soldado de Jesucristo siempre se pone la armadura de Dios, que habla en Efesios 6:10. Que nos pongamos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, las sandalias del evangelio, la espada del espíritu. Un buen soldado de Jesucristo no pelea con la carne, sino pelea en el espíritu. Un buen soldado de Jesucristo sabe que el ayuno, la oración, la lectura de la palabra y el congregarte es importante. Un buen soldado de Jesucristo, amado oyente, amado amigo, tú que me escuchas, debe de saber que tu lucha no es carnal, que tus armas no son carnales. No, su lucha no es carnal. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de las tinieblas que nos hacen la guerra para desviar al Hijo, la hija de Dios, del propósito que Dios te ha llamado. Un buen soldado de Jesucristo no baja la guardia. Un buen soldado de Jesucristo se prepara antes de ir a la guerra. ¿Y cómo te vas a preparar? Viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, poniéndote la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Pero Dios me hablaba a mi corazón y me decía: Brian,
Hay muchos buenos soldados que trabajan para mí, pero que han bajado la guardia, que se han enredado en los negocios del mundo, que por un momento de placer han dejado de pelear para el reino de Dios y están peleando en contra ahora del enemigo, pero se han apartado y lo han hecho con sus fuerzas. Un buen soldado de Jesucristo sabe que necesita de la fuerza del Espíritu Santo, porque la Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Aleluya. Un buen soldado de Jesucristo sabe quién es su maestro y de quién depende. Aleluya. Pero hay soldados de Jesucristo, amado hermano, que han bajado la guardia, que están peleando batallas cual Dios no te mandó a pelear todavía, que están peleando la guerra carnal con sus fuerzas. No se puede. Tienes que entender, como un buen soldado de Jesucristo, tienes dos enemigos. Uno, el diablo, que el Señor lo reprenda, y el otro, tu carne. Tu carne nunca va a querer. La Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu y la carne no se llevan, se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Como buen soldado de Jesucristo debes de aprender que tu mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, que tu fe y tu victoria depende de Dios, no de tu fuerza. Le vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es Pablo hablando a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira cómo Pablo le habla a Timoteo, hermano Carlos. Le dije: hijo mío. Lo miraba como un hijo espiritual, y Timoteo miraba a Pablo como un padre espiritual. Pero Pablo le dice: Timoteo, esfuérzate como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: es necesario, Timoteo, que te esfuerces como buen soldado de Jesucristo, que no te rindas ante la tentación, que no te rindas ante tantas falsas doctrinas, que no te rindas ante tus deseos carnales, que no te rindas a lo que el diablo te está ofreciendo. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere que Dios le ayude a esforzarse. Eso te toca a ti. El 50% imposible Dios lo hace, pero lo posible tú lo tienes que hacer. Hay gente que quiere que Dios haga todo por ellos y ellos no se esfuerzan. Pero Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, tú necesitas esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si el centro de tu vida no es Cristo, si tu visión no es Cristo, si tu vida no es servirle a Cristo, entonces no estás siendo un buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente empezaron bien, hermano Carlos? Empezaron en el Espíritu, empezaron en el primer amor, empezaron buscando a Dios en santidad, empezaron siendo buenos soldados de Jesucristo. Pero vinieron los problemas, vinieron la situación difícil, vino la tentación, vino el pecado, vino lo que el diablo le ofreció, y en un momento de su vida bajaron la guardia. Cuando el soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo, baja la guardia, empiezas a pelear en tu carne y en tus fuerzas. El cristiano debe de entender, como buen soldado de Jesucristo, que se debe de esforzar aunque su carne no quiera. Aunque el diablo te está haciendo la vida de cuadritos, aunque el diablo se te está presentando como un pastel muy hermoso, tú debes de aprender contra quién estás peleando. Y hay muchos soldados de Jesucristo que se les ha olvidado contra quién están peleando y no han cuidado su corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero hay soldados de Jesucristo que empezaron bien, empezaron en el Espíritu, empezaron viviendo en santidad, empezaron viviendo para Dios, pero en un momento de su vida se desviaron de la verdad, dejaron de pelear para el capitán de capitanes, para el pastor de pastores, que es Jesucristo. Oh, misericordia, Señor.
Pero Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, es tu responsabilidad mantenerte en lo que te he enseñado, mantenerte en la verdad, manteniéndote viviendo para Dios. Pero Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, tienes que inspirar a otros, levantar hombres con ejemplo de buen testimonio, que sean idóneos, que puedan también enseñar. Ay. Pero ¿cuántos soldados de Jesucristo? ¿Cuántos buenos soldados de Jesucristo hoy están desarmados? ¿Por qué? Por un momento de placer. ¿Por qué? Porque por un momento de deseo carnal los llevó a perder su espada. ¿Cuál es su espada? La palabra de Dios. ¿Cuánta gente no pelea con las herramientas que Dios ha dejado a los soldados de Jesucristo? Pablo le dice, como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate, Timoteo. Esfuérzate a permanecer en la verdad. ¿Y cuánta gente no se esfuerza a permanecer en la verdad? Porque mal le llaman los deseos del mundo, o por los problemas, las situaciones difíciles que están atravesando. El diablo le viene a meterle duda y decir, ¿dónde está tu Dios? Tanto oras, tanto ayunas, tanto vas a la iglesia, pero ¿dónde está tu Dios? Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hijo, por favor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo le da una orden a Timoteo que se preocupe por ser un buen soldado de Jesucristo, que inspire a otros, que levante a otros. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra del Señor. Pero mira lo que dice Pablo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay gente que quiere los beneficios de la cruz, pero no quiere sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en este caminar vas a sufrir penalidades. En este caminar de seguir a Cristo te va a costar cargar la cruz, Timoteo. Te va a costar negarte tu carne, Timoteo. Te va a costar seguir a Cristo, Timoteo. Como buen soldado de Jesucristo vas a sufrir penalidades. Pero tranquilo, que si sufres para Él, sufrimos para Él. Que si vives para Él, vivimos para Él. Porque la Biblia dice que Pablo dijo, mas ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Como buen soldado de Jesucristo, tú y yo debemos de aprender que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y aunque padecemos persecución, aunque padezcamos hambre, aunque padezcamos enfermedad, aunque padezcamos tribulación, estamos tal vez angustiados pero no derribados. Yo siento a Dios aquí. Pablo le dice a Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo vas a sufrir penalidades. Me llama la atención el apóstol Pablo cómo adoptó a Timoteo como hijo. Cómo le decía a Timoteo, por favor, no te desvíes de lo que te hemos enseñado. Timoteo, por favor. Muchos dicen que Timoteo era un joven que estaba empezando, pero que había sido enseñado por Pablo, por el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Pero Pablo le dice, Timoteo, por favor, entiende para quién estás trabajando. Un buen soldado de Jesucristo sabe para quién trabaja. Un buen soldado de Jesucristo no trabaja para el mundo, no trabaja para la carne, no trabaja para el diablo, le trabaja para el pastor de pastores, aquel que dio la vida por nosotros, siendo pecadores. Pero la gran pregunta, ¿estamos siendo buenos soldados de Jesucristo? ¿O sientes que tu armadura se ha desgastado? ¿O sientes que tu espada se ha perdido un poco? ¿O sientes que has cansado de pelear en contra del enemigo con tus fuerzas? Porque hay muchos soldados que están peleando con sus fuerzas. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay gente que no se somete a Dios, se somete a su carne. Entonces cuando va a la guerra como buen soldado de Jesucristo, falla, peca y se cae. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en su inteligencia, en su fuerza.
Mira, hermano Bray, ¿me puede dar un versículo acerca de que Dios habla que no confíes en tu fuerza y en tu sabiduría? Sí. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. Si en algo debe de alabarse y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, y estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Un buen soldado de Jesucristo se esfuerza para Dios. Amén. No se deleita en el pecado. Ay. Un buen soldado de Jesucristo sabe quién lo reclutó. Y mucha gente se le ha olvidado quién te reclutó. El que te reclutó no fue el mundo. El que te reclutó no fue la cerveza. El que te reclutó no fue el diablo. El que te reclutó fue el Señor de señores, el príncipe de paz, el gran yo soy, el alfa y el omega, el primero y el último, el que venció la muerte, el que dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. Dios quiere levantar hombres y mujeres que seamos buenos soldados de Jesucristo, que prediquemos la palabra por amor, que demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido, pero que nos levantemos como buenos soldados de Jesucristo para inspirar a otros. Aleluya, amén. Y esta es la pregunta que Dios me hacía: ¿estás inspirando a otros como buen soldado de Jesucristo? Pablo le dice a Timoteo: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate, Timoteo, tú no trabajas solo. Timoteo, somos parte del cuerpo de Cristo, le decía Pablo. Timoteo, lo que te hemos enseñado, Timoteo, comparte a otros. Como buen soldado de Jesucristo, cuando ves a tu prójimo caer, como un buen soldado de Jesucristo, no lo criticas, no lo juzgas, no lo condenas, sino lo levantas y le dices: hermano, levántate, porque un día yo también caí, un día yo también me aparté. Pero hoy en día hay soldados de Jesucristo, buenos soldados de Jesucristo, que lo que están haciendo, matando al prójimo con la lengua y con la boca, queriendo quitarle la paja al hermano cuando no se quitan la gran viga que tienen en su cara. Hoy en día todo se ha hecho un club social. Ya la iglesia es una rutina. Ya predicar el evangelio ya es un debate. Ya quieren serlo todo por ganancia. No, el evangelio no. Tú y yo no pagamos el precio. Tú y yo no morimos en la cruz del Calvario. El pastor y el evangelista, ni el profeta, ni el que se llame apóstol. Lo que quieren, mucha gente quiere nombre nomás. Quieren posición, quieren fama. Pero ¿sabes qué? Una cosa que me tocó mi corazón. Amado hermano, este evangelio es de Cristo. El que pagó el precio por nosotros fue Cristo. Aleluya. Ni aún los discípulos y los apóstoles se gloriaron como mucha gente hoy en día se está gloriando. Ellos no se gloriaron. Más bien Pablo dijo: si en algo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo mortal? Pablo entendió que como buen soldado de Jesucristo, su deber era vivir el evangelio como Cristo lo mandó a vivir en santidad, tratar de vivir para Dios y inspirar a otros y predicar la palabra de gracia, porque de gracia la recibió. Pero hay buenos soldados, y no estoy diciendo que no son buenos soldados, pero vemos muchos que somos buenos soldados, pero hay áreas que todavía no estamos trabajando en nuestra vida, que no le hemos entregado a Cristo completamente. Unos son buenos soldados para predicar, pero para perdonar al prójimo no hay. Unos son buenos soldados para adorar a Dios, pero para poder ir a buscar al perdido no. Unos son buenos soldados para enseñar, pero no son buenos soldados para mantener su humildad. Unos son buenos soldados de Jesucristo para poder dar ayuda al pobre, pero para perdonar a aquel que te ofende no. Pablo le dice a Timoteo: como buen soldado de Jesucristo te va a tocar sufrir penalidades. Y hoy en día hay mucha gente de: yo quiero a Cristo, pero no quiero sufrir. Yo quiero la bendición que Él me da en la cruz del Calvario, perdón de pecado, salvación, pero no quiero sufrir. Hay gente que se le ha vendido un evangelio barato, un evangelio de mentiras. Ven a Cristo y tus problemas se te van a ir. No, hermano, al contrario, ven a Cristo y el diablo te va a hacer la guerra. Pero como buen soldado de Jesucristo, Dios promete estar contigo a todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque el diablo venga como río, el Espíritu Santo levantará bandera a favor de su pueblo. Entonces le dice Pablo a Timoteo:
Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Wow. Mi pregunta